Pues buenos días a todos. Mientras iniciamos la reunión, les suplico si se pueden registrar en el chat, poniendo su nombre y el colegio que representan, si son tan amables. No le encuentro el chat. Pues buenos días a todos. Buenos días. Nos da muchísimo gusto estar reunidos en esta reunión virtual. Voy a hacer algunas sugerencias, como repito, si son tan amables de registrar su asistencia en el chat. Nosotros tenemos una persona que va a llevar la agenda, también tener sus micrófonos en modo silenciado, para que únicamente las personas que van a hacer uso de la palabra, bueno, pues puedan ser escuchados de manera nítida. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Creemos que pues los medios de comunicación que han sido convocados, pues tendrán muchas preguntas que hacernos y bueno, está aquí nuestra representante, nuestra líder de la CENEP, quien hará uso y dará las respuestas junto con el ingeniero Paredes de Coparmex y el padre de familia, el ingeniero Marco Moreno, presidente de la Unión de Padres de Familia. Así que bueno, pues siendo una virtud que nos caracteriza empezar puntualmente, vamos a dar inicio con la anuencia de todos ustedes. Pues buenos días nuevamente. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares AC ha convocado esta reunión con la finalidad y con el propósito de tener justamente como que una claridad sobre esta nueva disposición del proyecto NOM 237 que la Secretaría de Economía pues está a punto de autorizar y en donde pues como colegios particulares queremos ver que todos tengamos beneficios, que no nos veamos perjudicados, sino todo lo contrario, sobre todo en una época tan difícil como la que estamos pasando. Esta reunión pues la preside la licenciada María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares AC. Licenciada, bienvenida. Bueno, usted convoca, ahorita le cedemos la palabra con muchísimo gusto. Participan de manera también especial con nosotros el ingeniero Alberto Paredes Dueñas, presidente de Coparmex Hidalgo. Está también participando el ingeniero Marco Moreno Alfaro, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, capítulo Hidalgo. Muy buenos días a todos. Buenos días. Gracias, ingeniero. Y nos acompaña también el licenciado Fernando Ríos Martínez, director de Relaciones Públicas de la CENEP. También muchas gracias por estar acompañándonos. Y bueno, como dije anteriormente, tenemos un antecedente que a todos nos involucra en estar al pendiente, en estar interesados en esta nueva disposición. Y bueno, pues para eso ha sido convocada la prensa y bueno, creemos que en este diálogo, en esta reunión, pues se van a aclarar muchísimas cosas y como repito, me da muchísimo gusto saludar a todos los colegios de la República Mexicana, porque como bien saben ustedes, nuestra Confederación de Escuelas Particulares agrupa a muchísimas escuelas, más de 3,500 escuelas a lo largo y ancho de toda la República, que están agrupadas en 61 federaciones. Imagínense nada más la cantidad de niños y jóvenes que atendemos, la cantidad de padres de familia que tienen la esperanza y están apostándole a la educación de calidad que todos nuestros colegios tenemos y ofrecemos. Me presento, soy la profesora Sofía Muñoz Villegas, voy a ser la moderadora esta mañana de esta reunión. Tenemos el apoyo también de la licenciada Minerva Ortega,
quien muy gentilmente va a llevar también la agenda y la asistencia de todos ustedes. Bueno, pues voy a ceder la palabra así, sin más preámbulos y sin más nada, a nuestra presidenta, la licenciada María de Jesús Samarripa, quien ella, en su carácter de líder nacional de escuelas particulares, nos tiene un mensaje. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada Sofía. Me da mucho gusto compartir esta mañana y este espacio con el señor Marcos Moreno y el ingeniero Alberto Paredes. Lo que queremos el día de hoy es transmitir un mensaje que llegue a toda la sociedad, porque la educación es un acto y un proceso trascendente que nos involucra a todos, especialmente a directivos, maestros, padres de familia y, por supuesto, en beneficio de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Desde ahí, la importancia de analizar el tema. Para todos es muy conocido que hemos vivido momentos de crisis, que hemos enfrentado como hemos podido y de manera airosa podemos decir que vamos respondiendo a los retos. Especialmente me refiero a la última dificultad mundial que hemos enfrentado, que es el caso de la pandemia. En este marco de crisis y dificultades, no hemos claudicado de una educación de mantener, proponer y animar una educación de calidad con enfoque humanista integral. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia que la educación necesita renovarse, actualizarse y recrearse. Tenemos frente a nosotros este reto. Y los particulares, nosotros, escuelas particulares, estamos sumados porque no somos un ente aparte. Formamos parte de esta sociedad y como tal nos sumamos a los proyectos y a las grandes causas, sobre todo me refiero en este momento a los objetivos de desarrollo sostenible y al impulso que esta iglesia está haciendo por adecuar la educación y sumar esfuerzos en el Pacto Educativo Global. Desde ahí tenemos una enorme tarea en la educación y es sorprendente que en este esfuerzo por educar a la sociedad y no solamente en las grandes ciudades donde pudiera haber mayores medios, sino también en aquellas comunidades más marginadas. Y en este contexto aparece una norma que atenta la calidad, por lo que a continuación vamos a expresar. Esta NOM, me refiero a la 237, emitida por una secretaría que no tiene nada que ver con la educación. Es una Secretaría de Economía, que debe regular los actos de comercio y los servicios de comercio, pero no el servicio educativo, que tiene otra naturaleza. En este momento se encuentra trabajando el Consejo Nacional, el Consejo Consultivo Nacional, cuya tarea es la consulta pública. Desde el principio de los procedimientos inadecuados con relación a los afectados. Entonces, por ese motivo, nosotros decimos lo siguiente. Vemos una seria dificultad en esta NOM por su enfoque comercial. No cabemos en esta NOM. No es para nosotros. No hay materia educativa. La segunda cosa es que va en contra de sus mismas funciones esta secretaría, porque no la está emitiendo, quiere regular la educación, pero la educación debe ser regulada, como ya lo está haciendo, por la Secretaría de Educación Pública. Un tercer motivo o una tercera cosa que vemos grave es que se encuentra normada ya la educación por el acuerdo del 10 de marzo de 1992. No es necesario
que se sobrepongan otras condiciones. Ahí hay un aspecto muy serio. La Secretaría, obviamente, que es la dependencia a la que pertenecemos, la que nos afilia, puede sancionarnos, puede revocar inclusive el REBOE, etcétera, etcétera. Además de que hay otras que también nos vigilan y nos regulan, como es la Protección Civil, el IMSS y una serie de dependencias con las que ya están salvaguardados los derechos de los niños, las niñas y nuestros empleados. Por tanto, el proyecto de la NOM 237, que ahora se encuentra en esta etapa de responder a las opiniones recogidas en la consulta, pues se puede cancelar, porque esto lo menciona la ley. La ley nos ampara también y nos debe proteger en todo el proceso de construcción de la NOM, desde sus inicios hasta la publicación, si fuera el caso, pero en este caso no lo es. Y esto está sustentado en el artículo 3º, numeral 3, que a la letra dice: cuando el Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, derivado de los comentarios recibidos en el periodo de consulta pública de la norma oficial mexicana, estime que la norma en cuestión queda sin materia, por lo que no es necesaria su expedición, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso de cancelación del proyecto de la misma. Es lo que hemos observado en nuestros análisis durante la consulta pública. No es necesaria, porque he mencionado que ya estamos regulados por quien debe hacerlo. Por lo tanto, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares aportó sus argumentos fundamentados durante la consulta pública y dio razón de que no debe aprobarse. Hemos considerado no participar en el proceso ahora de análisis en el equipo de trabajo por las siguientes razones. No es legítimo que la Secretaría de Economía transgreda el proceso educativo. Y porque es una norma que solo busca, tiene ya de por sí un enfoque recaudatorio. Segunda razón, por ser un proceso que está bajo las reglas de confidencialidad, dirigido por este Consejo de Consulta, este grupo de trabajo, que pretende amordazar a quienes participamos con prescripciones que no tienen sustento en la ley. Otra razón es porque las instituciones que contribuimos a la educación pública, conforme al artículo 3º constitucional, tenemos el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué se nos prohíbe compartir lo que se está analizando si fue el resultado de una consulta pública y nosotros estamos en un área de servicio también público? La educación es un servicio público. También por considerar que la sociedad civil, y en concreto, en particular, los padres de familia, tienen el derecho, según las leyes mexicanas, de estar informados en procesos que les impactará de forma negativa, como es el caso de la NOM. Y finalmente, porque se está vulnerando la certidumbre jurídica de decenas de miles de instituciones, de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Con esta norma, también, muy posiblemente, las escuelas que por la crisis sistémica que por años hemos vivido y en concreto por la pandemia, están vulneradas, pues pueden desaparecer. Entonces, ¿importa o no importa la educación a este Estado mexicano?
También aumentará la colegiatura, ya que habrá duplicidad de procesos y gastos ante diferentes instancias administrativas si se aprobara esta ley. Es particularmente y muy sintéticamente la postura de la CENEP. Muchas gracias, maestra Marichuy. Ahora corresponde la palabra al químico Alberto Paredes Dueñas, presidente de Coparmex Hidalgo. Okay, muchas gracias. Muy buenos días todas y todos ustedes. Muchas gracias a los medios de comunicación por su atención a esta convocatoria, a esta conferencia de prensa, que es muy importante para poder destacar nuestra opinión y postura ante la iniciativa de ley de esta norma oficial mexicana 237 de la Secretaría de Economía. También a las escuelas que están presentes, que se conectan para pues, enterarse de cuáles son los comentarios y las posturas. Saludo, licenciada María de Jesús Samarripa, presidenta de la CENEP, un gusto saludarla. Gracias. También al maestro Marco Moreno Alfaro, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en el estado de Hidalgo, y al licenciado Fernando Ríos Martínez, quien es el director de las Relaciones Públicas de la Confederación de Escuelas Particulares. Desde el 2020 y con el inicio de la pandemia de COVID-19, el sector educativo en general, pero muy en particular lo que es el sector privado, hemos sufrido una gran afectación que va desde la disminución de alumnos atendidos y el deterioro académico hasta pérdida de personal docente y cierres de escuelas. O sea, estamos en una emergencia, no nada más económica, sino educativa. Bajo este panorama, como ya comentó la licenciada Samarripa, se elaboró por parte de la Secretaría de Economía un proyecto de norma oficial mexicana, número 237, que fue publicado el 12 de mayo del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, y que tiene por objeto regular los servicios educativos que brindamos los particulares. En Coparmex Hidalgo tenemos muchas instituciones de educación afiliadas tanto de nivel básico como de nivel medio superior y superior. Y esta propuesta de norma oficial mexicana nos preocupa, pero también nos ocupa. A nivel nacional, Coparmex ha hecho un análisis con diferentes centros en el país, aportando comentarios y observaciones puntuales sobre la emisión de esta propuesta de norma oficial mexicana, sumándose a otras instituciones como lo es la Confederación y la Unión Nacional de Padres de Familia. De manera general y por principio, no estamos de acuerdo con la emisión de esta norma, por una serie de argumentos que se han venido sustentando desde que se hizo su publicación. Por ejemplo, algunos puntos importantes a destacar son que esta norma oficial mexicana se sustenta en disposiciones que regulan a la educación básica y media superior, pero en ningún momento se consideran las atribuciones que tiene la educación de nivel superior, como puede ser la autonomía en sus planes de estudio o la autonomía en su administración. Esta norma 237 también se enfoca no en el servicio educativo, sino que es enfocada en un aspecto puramente mercantil y económico y comercial. Es decir, se están tomando a las instituciones educativas como si fueran simplemente un negocio. El proyecto no es congruente entre lo que se enuncia como propósito. Su propósito es establecer especificaciones que los prestadores del servicio educativo deban cumplir para informar a los usuarios de los servicios con transparencia y calidad, contra lo que realmente se está buscando, que es intervenir en la libertad administrativa y de gobierno de las instituciones particulares, apuntando a un doble control de la función educativa, como ya lo mencionaba la licenciada Mazarripa, que es atribución de la Secretaría de Educación Pública, tanto estatales como federal. No corresponde a la Secretaría de Economía definir, regular, vigilar o evaluar el servicio educativo. En suma, esta norma la consideramos con sesgos normativos e inadecuada. Tiene ambigüedades que se prestarían a diferencias en interpretación, con lo cual se incurrirían en una serie de acciones, inclusive de corrupción. Promueve una sobreregulación para las instituciones educativas particulares, lo que afectaría a las instituciones y a los padres de familia, ya que se generaría una serie de costos adicionales que en algunos casos se trasladarían a los padres de familia. Sí generaría una incertidumbre jurídica.
Esta norma no la consideramos pertinente en este momento difícil que vive la educación. Como bien mencionaba la presidenta de la Confederación, se debe de dar un impulso a la educación. Esta crisis que viene derivada de la pandemia, pues nos ha sumido realmente en situaciones muy difíciles y creemos que no es el momento para que se presente este tipo de iniciativas. Desde Coparmex Hidalgo hacemos un llamado a las autoridades de la Secretaría de Economía para que se cancele esta propuesta de norma oficial mexicana 237, mediante las observaciones y objeciones que se han puesto en las mesas de trabajo para poder llegar a un consenso y no tengamos afectaciones. Coparmex Hidalgo seguirá apoyando a las instituciones educativas mediante el trabajo coordinado con otras instituciones y con las autoridades en todos sus ámbitos y niveles. Muchas gracias a todos por este mensaje y por su atención. Gracias. Muchas gracias, Químico Alberto. Ahora toca la participación del maestro Marco Moreno Alfaro, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Capítulo Hidalgo. Pues muy buenos días a todos, un gusto estar aquí, en verdad, pues aunque sea ahora de forma virtual, que ahora esta pandemia nos ha dejado justamente el que todo el mundo aprendamos, ahora incluso hasta como padres de familia, podernos ver, escuchar, entender, conocer lo que está sucediendo en todo este proceso en el que pues las instituciones educativas se están preparando y pues la normatividad, la parte específica de la regulación, pues también es algo que a los papás hoy en día pues nos tiene también consternados. Pues ya pasamos la primera ola de esta pandemia, inquietos nosotros como papás aquí en nuestras casas, teniendo a nuestros hijos, pues la gran mayoría de nosotros que teniendo hijos en este modelo en el que pues en verdad redoblamos esfuerzos como papás para poder pues atender a nuestros hijos y ver, conéctate hijo y entrega la tarea y tu profesor, etcétera, y seguramente el trabajo que detrás hay para la preparación de nuestros profesores o de los profesores que han tenido a bien verdaderamente tener paciencia, calma, preparación y todos los recursos. Hoy nos acercamos justamente y hemos escuchado en noticias de una tercera ola que pues, está repuntando en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, que pues por razones que quizá no conocemos, no se ha atendido de forma tan adecuada esta pandemia en nuestro país y lamentablemente hemos tenido pues muchísimas muertes. Y ahora, sumado a todo esto, pues vienen pues estas regulaciones que también nos hacen pensar a nosotros como papás si no debería cada entidad que le corresponda hacer su trabajo. Nosotros creemos como padres de familia que cada entidad debe de hacer lo que le corresponde para que esto funcione y que camine de forma adecuada. Nosotros estamos entendiendo que estas regulaciones quieren normar la forma, incluso regular, pues qué tipo de laboratorios, qué tipo de libros de texto, qué tipo de adquisiciones pueden pedir las escuelas a los padres de familia. Y la verdad es que nos inquieta mucho si de por sí nosotros estando al pendiente de la formación de nuestros hijos, de repente estamos en este proceso de entender los libros de texto y entender por qué vienen estos cambios, porque ahora imagínense cuando te regulan quizá a muchas escuelas el tipo de laboratorios, el tipo de libros que hay que pedir o no pedir, y pues nosotros estamos muy inquietos también con esta normatividad. Igual que el ingeniero Alberto Paredes y la maestra Marichuy, creemos que no es conveniente en este momento una otra regulación que todavía genere más ruido en la formación de nuestros hijos. Si hay algo que a nosotros como padres de familia nos inquieta es no tener la certeza de que estamos por plena libertad y convicción teniendo un lugar que nosotros elegimos para la educación de nuestros hijos, que ahora se ha regulado de una forma o con personas o con entidades que no les correspondería hacer este trabajo. Nosotros creemos que todo esto debe de ser muy transparente, que sí, efectivamente deben de haber regulaciones que me imagino yo que todas las instituciones de la Federación de Escuelas Particulares cubren y seguramente con mucho más rigor que la educación pública.
Entonces estoy seguro de que todos estos lineamientos se cubren sin ningún detalle que quede fuera. Sin embargo, a veces dejamos de fuera lo esencial, que es justamente la formación, la transmisión del conocimiento, y que nuestros niños pues estén primero contentos, alegres en su educación, que vayan con gusto a la escuela, que además quieran aprender, pero además que esto los enseñe a vivir para el futuro, que pues prácticamente, como lo estamos observando, viene todavía situaciones todavía complicadas con esto de la pandemia y con las regulaciones que nos están pues tratando de ver para la educación que nosotros estamos eligiendo para nuestros hijos. Hacemos un llamado a las autoridades para que puedan ellos de una u otra forma revisar que lo que se está proponiendo no cabe dentro del marco normativo de la regulación efectiva del proceso educativo que nosotros requerimos, tanto como padres de familia y como instituciones educativas. Pues muchísimas gracias a todos y estamos para sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero Marco. Bueno, pues como podemos ver, son tres puntos de vista muy válidos que tienen sustento, que como bien lo dicen, cada uno de ellos se tiene que revisar perfectamente bien para que no haya ninguna afectación en todos los colegios particulares. Pues bueno, quiero agradecer la presencia de todos los presidentes de las federaciones que esta mañana se han unido a esta plática, a esta charla, en donde queremos que los medios de comunicación justamente tomen en cuenta de manera muy democrática el punto de vista de quienes estamos al frente de los colegios particulares. Hemos llegado al espacio de preguntas y respuestas. Sabemos que hay varios medios de comunicación, impreso, de radio, de televisión, en donde creemos que van a hacer algunas preguntas, y yo los invito a que lo hagan por medio del chat, a que pongan la manita, levanten la manita ahí en el símbolo que está en este espacio, nos hagan favor de presentarse con su nombre, a qué medios representan y cuál es su pregunta concreta. Si vemos que hay algunas preguntas repetitivas, bueno, pues simplemente haremos la observación de que esa pregunta ha sido contestada para que demos oportunidad a más medios de participar. También si hay algún directivo, algún presidente de federación que quiera hacer alguna pregunta, pues aquí está nuestra líder, la licenciada Marichuy, para que, bueno, ella junto con el ingeniero Alberto Paredes y con el ingeniero Moreno, pues nos puedan contestar sus preguntas. Adelante. Minerva, ¿tú nos dices, hija? Perdón, licenciada Sofía, si me Sí, permites, hay una pregunta en el chat que quisiera responder antes de que los medios nos interroguen. Adelante. Sí, que es importante. Nos preguntan qué quiere decir que la CENEP no participará. Explico brevemente de qué se trata. El proceso es muy sencillo. Todas las instituciones que enviamos nuestros comentarios después de analizada la NOM, recibimos una invitación a participar, recibimos una participación del Consejo Nacional Consultivo de la Secretaría de Economía a participar en el grupo de trabajo. El grupo de trabajo es el que recogerá, supuestamente, así lo están manejando. Creo que son ellos los que deben recoger las opiniones y dar respuesta a cada una de ellas. Sin embargo, ellos han formado un grupo de trabajo para... No quiero adelantarme, pero al parecer es para legitimar la NOM. Han invitado a participar a este grupo de trabajo para analizar las 254 opiniones que, según nos informan, recibieron. Nosotros consideramos que no están tomadas en cuenta las que envió la Confederación con todas sus federaciones y colegios. Son 254 opiniones y esas son las que se están analizando en un grupo de trabajo en el que han puesto estas reglas que he mencionado anteriormente. Y a ese grupo de trabajo es en el que hemos decidido no participar como confederación. Bien. Muchas gracias, licenciada Marichuy. Bien, ahora sí, la licenciada Minerva
nos irá leyendo las preguntas que están haciendo. Adelante, Mine. Maestra Sofi, les Sí. voy a dar la palabra a la persona que está escribiendo en el chat. Tengo a Juvenil de Criterio Hidalgo para que personalmente haga la pregunta. Adelante. Adelante, Juvenil. Perdón, gracias. Es que la había escrito en el chat, pero em, sobre cuánto estiman que incrementarán los costos de los servicios educativos de aplicarse esta norma, en qué porcentaje consideran que incrementaría, y también si nos pudieran comentar cuántos colegios particulares han cerrado debido a la pandemia, y si consideran que de aplicarse esta norma podrían verse afectados al punto del cierre otros colegios más. Adelante, licenciada Marichuy. A ver, sobre los impuestos le voy a pedir a Fer que nos dé una apreciación, si es que la tiene, y sobre cuántos colegios hemos hecho dos estudios en concreto sobre los impactos de la pandemia, y en esos estudios está contemplado el cierre probable de algunas escuelas. Se estima que en un 20%. No hemos actualizado este ciclo, al finalizar el ciclo escolar, la verificación, pero estamos por hacer una nueva consulta al respecto. Perdón, ¿ese dato sería a nivel nacional o para el estado de Hidalgo? Sí, no, a nivel nacional. Sí, y en relación a la pregunta del costo, bueno, es todavía algo que se tiene que ir clarificando. En realidad lo que pensamos es que no se apruebe, ¿no? Como ya dijo la maestra Marichuy, fundamentada en la ley de metrología, o sea, los argumentos tanto de las federaciones como de la confederación fueron rotundos en que no hay fundamentos legales para que se aprueben. Entonces, en ese sentido es que esperamos primero que finalmente se cancele este proyecto. Pero en caso de que finalmente se apruebe, sí hemos considerado que puede costar entre 50,000 y 200,000 pesos por año por cada colegio, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una duplicidad de funciones, entonces que se tiene que contratar temporal o permanentemente a una persona que le pueda dar seguimiento a estas evaluaciones que se van a hacer, que son evaluaciones que ya realizan otras instituciones como el IMSS, como Protección Civil, y que entonces ahora pues se tendrían que hacer nuevos estudios, nuevas cuestiones que nos estén pidiendo, y que en tanto puede llegar a este costo, ¿no? Esto creo que se irá aclarando si es que desafortunadamente se apruebe, pues ya lo sabremos con más exactitud. Pero sí, pues sí sería un fondo o un gasto muy grande, muy considerado, que en este momento pues no se puede tener, ¿verdad? Y hay pues también, como ya se ha dicho, pues hay una necesidad de tener un cambio tecnológico, de tener, de poder cumplir con todas las expectativas que se tienen ante el daño socioemocional que han sufrido pues todo el alumnado y los padres de familia, incluso los maestros, ¿no? Entonces, creo que hay muchos retos y este viene a ser perjudicial. Gracias. Bien. Hola. Sí, adelante. Yo quiero, bueno, tengo claro que no quieren que se apruebe. Sin embargo, Perdón hola. Un momento. ¿Podrías presentarte y decirnos Sí, a quién soy Laura representas? Trejo, del Sol de Hidalgo. Gracias, Laura. Perdón. Quería preguntarle, concretamente, muy como digamos, si nos explicaran de maestro-alumno, ¿qué es cómo afecta esta ley? Es decir, ya como que dieron un panorama a cada quien, pero muy resumido, ¿por qué rechazan esta ley? ¿Cuáles son las implicaciones que trae para los colegios particulares? Creo que hablan de costos y bueno, un panorama que sí
pero bueno, para efectos de como plantearlo en una nota, ¿por qué rechazan esta ley? ¿En qué les está pegando directamente? Adelante, licenciada Marichuy. A mí me gustaría que los padres de familia hablaran, porque son la parte afectada, también la parte afectada. De acuerdo, gracias, maestra. Miren, si nosotros observáramos en esta normatividad que realmente se va a incrementar el nivel académico y de formación de nuestros hijos, pues posiblemente dudaríamos y quizá y seríamos tontos a lo mejor en pensar en que esta normatividad, pues más que afectar la formación de sus hijos, la beneficiaría. Vemos que no hay una relación directa, sino más bien una afectación, incluso económica, a los papás. Finalmente, véanlo en una especie de ámbito comercial. A final de cuentas, el cliente es finalmente el que va a pagar las consecuencias de toda esta normatividad que tendría el gobierno, incluso para hacer que las escuelas contraten más gentes para poder estar regulando cosas que posiblemente no tienen nada que ver con el ámbito educativo. A final de cuentas, esto se traduciría en un perjuicio para pues, la posibilidad económica de muchos de nosotros como papás de poder pensar en que se incremente la colegiatura por algún costo que ni siquiera está relacionado al beneficio educativo y formativo de nuestros hijos. Entonces, partiendo de eso, pues la verdad es de que, oye, pues no nos negamos en pagar lo que sea justo para la formación de nuestros hijos, es lo único valioso que nosotros tenemos para dejarle a nuestros hijos. Sin embargo, si vemos que hay cosas que no benefician este proceso formativo, entonces sí estaremos con el dedo en la llaga denunciando que no es posible que a nosotros finalmente como clientes finales de esta cadena formativa seamos los que tengamos que pagar por algo que no tiene nada que ver con el proceso formativo de nuestros hijos. Entonces, en resumen, creemos que a final de cuentas los que vamos a salir más perjudicados somos los papás, pero ni siquiera en algo que puedas tú decir realmente benefició a mi hijo. Quisiera complementar un poco la respuesta, la pregunta que hizo Laura. Esta norma oficial tiene de inicio un espíritu económico, de revisión de economía de las escuelas. Sin embargo, y por eso decimos que es ambigua, empieza a invadir ciertos aspectos de supervisión y de revisión en aspectos económicos y en aspectos de protección civil. Te voy a poner un ejemplo. Hay un punto que dice, las escuelas deberán de contar con instalaciones. Esa ambigüedad te genera que entonces un inspector te puede decir, sabes que tu institución no es adecuada o sí lo es adecuada. ¿En base a qué parámetros? No lo sabemos. Y entonces eso se presta a que haya una serie de gastos que se tienen que ir cubriendo. Esta norma tiene también una parte muy importante al final en el cual se le llama evaluación de conformidad. Y esta evaluación de conformidad y después un aspecto que se llama verificación y vigilancia son aspectos administrativos que las escuelas van a tener que cumplir sobre una serie de cuestiones que están solicitando en esta norma que ya están reguladas y que ya estamos cumpliendo. Recordemos que nosotros ya tenemos la norma de marzo del 92, además de que tenemos una ley general de educación. Entonces, aparte los protocolos de protección civil y los protocolos de salubridad. Entonces, cuando una nueva ley que tenía un espíritu muy limitado, que era sobre la cuestión económica en cuanto a las colegiaturas y informar los costos, se empieza a ampliar y se empieza a tomar un ámbito invasivo. Entonces, es ahí en donde las escuelas pueden incurrir en una serie de gastos en los cuales, desgraciadamente, muchos se van a tener que repercutir en las colegiaturas, ¿no? Y eso, pues, va a afectar tanto a la institución como a los padres de familia como a los alumnos. Y un aspecto también, nada más reforzando lo que ya el ingeniero Marco y Alberto han comentado, pues es que ya de por sí en las escuelas, como han dicho, tenemos muchas regulaciones y estamos cumpliendo con ellas, son muchas carpetas las que se tienen que llenar, es un aspecto burocrático excesivo como para aumentar uno más que ya está cumplido. O sea, sobrepasa. Gracias. Es correcto. Bien, si hay alguna otra pregunta, Mine, por favor. No sé si quiere agregar algo más, licenciada Marichuy. Pues
que nos opongamos a que pase la NOM en la medida de lo posible. O sea, que todos nos pronunciemos por lo innecesario de esta NOM, porque sobreregula, porque no es materia de economía la educación en ningún momento, no somos proveedores, no son consumidores, somos personas, somos educadores, son educandos, son servicios educativos que tienen que ver con un proceso que no es como ir a comprar a una tienda que sirven al cliente, que le dan el producto y paga y listo. Aquí se trata de un proceso de largo alcance. Es la educación para la vida y para toda la vida. ¿Cómo se mide eso en economía? O sea, no hay materia. No hay materia simplemente para la educación para esta no, para esta Secretaría de Economía. Es correcto. Muchas gracias, licenciada Marichuy. Licenciado Alberto, ¿concluimos con algún otro comentario? Ingeniero Alberto Paredes. Sí, veo que hay una pregunta que dice, en las reuniones que se están teniendo con la Secretaría, se está escuchando al sector educativo, estas mesas que se están realizando de trabajo, sí involucran a muchas organizaciones, ¿no? Incluyendo Coparmex. Coparmex ha participado con su Comisión Nacional de Educación en entregar una plantilla, se llama una plantilla de comentarios a este proyecto de norma oficial mexicana, en donde el primer comentario de la plantilla es que en general no se está de acuerdo con la emisión de la norma, ¿no? Sustentada en una serie de comentarios a cada uno de los artículos. Entonces, sí se está dándole seguimiento a esta cuestión porque pues, son muchísimos puntos que tienen mucha ambigüedad y que tienen injerencia sobre otras secretarías, y entonces sí hay sí se está tomando en cuenta, ¿no? Recordemos que en Coparmex hay muchas escuelas afiliadas y esas forman parte de una comisión de educación a nivel nacional, y es la Comisión Nacional de Educación la que está interviniendo con la Secretaría de Economía para estar revisando todos estos puntos. Así es. Hay otra pregunta que dice, ¿cuántas escuelas están en la CENEP? Hablábamos de más de 3.500 colegios a todo lo largo y ancho de la República. Así es. Ajá, entonces ya está contestada esa pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta más, ¿no? ¿Alguna conclusión, ingeniero Marco? Sí, de acuerdo. Gracias, maestra Sofía. Pues miren, yo creo que pudiéramos pasarnos mucho tiempo, tratar de poder nosotros de una u otra manera tomar alguna postura de esto. La verdad es de que a nosotros como padres de familia lo que nos mueve es justamente poder recibir una educación adecuada para nuestros hijos. Y de la misma manera que hemos sido nosotros también pues muy exigentes con este proceso, las instituciones pues saben que también estamos para apoyarlos, pero también para poder juzgar y revisar todo aquello que hacen para la formación de nuestros hijos. No quitaremos el dedo del renglón en poder hacer que todo aquello que sume, que todo aquello que beneficie a la formación de nuestros hijos, pero también al cuidado de los colaboradores, de las instituciones, de los profesores, de los maestros, del personal educativo, que ayude a llevar una buena relación y vinculación para el proceso formativo, ahí estaremos. Pero también seremos pues muy justos en la medida de lo posible en poder dar nuestra postura en todo aquello que no contribuya a este proceso educativo. Como papás, créanme que estamos muy al pendiente, y más ahora que pues los recursos, los medios nos permiten estar ahora a un clic de poder conocer qué se está haciendo en las escuelas, qué se está haciendo en la normatividad, qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo incluso en otras latitudes, no solamente en México, sino en el mundo, para poder ayudar y contribuir en la formación de nuestros hijos. Estamos prácticamente pues en tiempo real conociendo lo que puede suceder en cualquier parte del mundo. Entonces creemos necesario que sumemos esfuerzos. Creo que ya no estamos en tiempos en el que podemos dejar pasar 2, 3, 5 años a ver qué ocurre y a ver cómo se arreglan las cosas. Por eso creo y considero muy importante y relevante tener estos espacios para poder como papás entender, conocer, escuchar lo que las instituciones educativas, lo que
pues estas organizaciones también de escuelas particulares, incluso también las públicas, pueden hacer en favor de la formación de nuestros hijos. Créanme que nosotros respaldamos y sabemos que hay un gran trabajo de inversión, de capacitación, de colaboración de muchos de ustedes que en verdad dejan la vida, pues y dan la vida por sus alumnos, que casi a veces los ven como sus hijos, y nosotros lo agradecemos muchísimo. Entonces los respaldamos y justamente por eso estamos hoy aquí en esta mañana. Muchísimas gracias a todos, que tengan buen día. Gracias, maestra Marichuy, gracias por la invitación, gracias, ingeniero Paredes. Bueno, pues creo que estamos en un momento histórico, todos los colegios particulares reunidos, interesados, justamente pronunciándonos por algo justo. He escuchado esta palabra a lo largo de todas las intervenciones, y la palabra justicia es, acuérdense, uno de los valores máximos. Y creo que refrendamos nuevamente nuestro compromiso de de darle un valor especial a nuestra misión como educadores, siempre y cuando no se nos afecte, siempre y cuando no tengamos algunas acciones que en lugar de beneficiar, estén perjudicando a este servicio, como bien lo ha dicho la licenciada Marichuy, al servicio de la gente, al servicio de los educandos. Bueno, pues si no hay otro asunto que tratar, agradecemos profundamente su presencia en este encuentro, en esta reunión de trabajo, en donde nos quedamos preocupados, claro. ¿Por qué? Porque todavía no se ha desechado, o se estará revisando justamente cada uno de los puntos en donde pues esperemos que no nos afecten. Así que muchas gracias, maestra, por su asistencia. Sí, dígame, licenciada. Hay una pregunta en el chat, perdón. A ver. No quisiera que se quedara sin respuesta. Tengo una palabra que decir al respecto. Por favor, adelante. Preguntan ahí que como colegio, ¿qué pueden hacer? Pues se puede hacer mucho. En primer lugar, conocer la NOM, para que se entienda por qué nos está afectando. En primer lugar, leerla. Es muy, no es un texto muy grande, lo podemos leer bien. Segundo, está en el chat la liga de nuestro comunicado. También es bueno que conozcan nuestra perspectiva, nuestro análisis, nuestros puntos de vista que apoyan la postura que estamos tomando como CENEP. Y bueno, difundirlo a los padres de familia, difundirlo con los maestros, que todos estemos enterados. Es la primera cosa que tenemos que hacer, estar informados, hacer análisis, debates en las escuelas sobre esto. Yo creo que es una oportunidad. El hecho de defendernos contra algo que vemos injusto, que vemos innecesario, nos ayuda a adentrarnos en lo que sí vale la pena. Que en nuestras escuelas de la educación sí importa posicionar, a qué sí nos debemos dedicar. Y si nos adentramos en esta línea de la educación, van a ver que muchas cosas salen sobrando, que no tienen espacio, no tendría por razón de ser, como es el caso sobre todo de esta NOM y de otras regulaciones más que ya de por sí tenemos de sobra, como para que venga una más. Decían, por ejemplo, en la Ciudad de México que tienen ya 18 carpetas de temas diferentes. Oigan, entonces, ¿nos vamos a dedicar a llenar documentos o nos vamos a dedicar a educar niños y niñas? Desde ahí, un poquito la reflexión sobre la educación. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por haber concurrido, muchas gracias por su interés. Que tengan buen día todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. Hasta luego, buen día. Buenos días.